Hoy traje un tema que es, no quiero decir que se habla poco porque no se habla poco, pero es un tema que no se habla o no se habla muy seguido, no abunda. Pero te quiero hablar sobre la persecución, por lo que hablamos recién. Y la persecución es un tema complejo, pero es un tema que lo vamos a ver seguido y más en esos tiempos. Y cuando hablo de persecución, por ahí los más extremistas piensan en que agarran los cristianos y los mandan a degollar o los ejecutan con una pena de muerte. Y en un futuro, cuando la palabra dice que va a venir el anticristo, va a ser así con los que se nieguen a ponerse la marca, el sello. Los que no quieren ser así van a morir, van a ser los mártires del futuro. Pero persecución hoy en día la estamos viendo un poquito. Y es una persecución más relajada, digamos, más suave, más leve, quise decir. Pero es una persecución, en fin y al cabo. Y te invito si trajiste Biblia, si no, escucha atentamente, al libro de Lucas 17, 26. Capítulo 17, Lucas, versículo 26, dice lo siguiente. Esto lo dijo Jesús. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Una palabra muy fuerte, ¿no? Jesús mismo dijo que estos días, los que estamos viviendo, iban a ser como los días de Noé y los días de Lot en Sodoma y Gomorra. También en Mateo 24 dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Palabras del Señor Jesús, ¿no? Que estaba profetizando lo que va a pasar en el futuro y en estos tiempos que estamos viviendo ahora en el presente. De hecho, se dice, los que estudian teología y estas cosas de la palabra, que nosotros estamos viviendo en el tiempo de principio de dolores. Y si realmente miramos lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, estamos viviendo en ese tiempo, ¿verdad? En el principio de dolor estamos con una peste, que es el COVID-19, que cada vez encuentra mutaciones más grandes. Estamos viendo rumores de guerra, que los oímos, que Corea del Norte, que Estados Unidos, que los capitalistas contra los comunistas y todas esas grietas ideológicas que hay en el mundo, la estamos escuchando, y la intolerancia que hay, ¿no? De los que creen en una cosa y los que creen en otra. Ahora, yo cuando leía esto me preguntaba, ¿qué es lo que pasaba específicamente en los días de Noé y en Sodoma y Gomorra? La Biblia no especifica cuál era el pecado extremo que ellos tenían para que Dios decida destruirlos con un juicio. No dice hacían esto. Si bien no lo dice específicamente, da cierta luz de lo que hacían. Por ejemplo, en lo que leíamos recién, Jesús dijo que como en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra, donde dice que plantaban, edificaban, vivían, y te da a entender ciertas cosas. Cuando también leemos en Génesis capítulo 19, cuando Dios saca a Lot, envía a 2 varones, dice, supongo que 2 ángeles, a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra porque la iba a destruir. Cuentan que cuando esos 2 varones, esos 2 ángeles entraron a la ciudad, había un grupo de hombres de todo el pueblo que querían acostarse con ellos, los querían abusar sexualmente a 2 ángeles. Entonces ahí estamos viendo el grado de perversión que tenía esa ciudad.
Y no está muy lejos a lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? De hecho, hablando de Sodoma y Gomorra, en Génesis 18:20 el Señor dijo esto. A Abraham le dijo: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esto le decía Dios a Abraham cuando iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y si hacemos una comparación de Sodoma y Gomorra con nuestra sociedad, y no te quiero decir con el mundo, con nuestro país nomás, estamos viendo hasta cómo desde el mismo gobierno, desde el mismo Estado, apoyan leyes que todas van en contra de la palabra de Dios, ¿no? De hecho, este libro por el que nosotros nos guiamos, esta Biblia que es nuestro, para los que amamos a Dios, es nuestro manual de vida, es nuestro manual de instrucciones, le dicen algunos, ¿no? No hace falta ser un profeta para saber que el día de mañana este libro va a estar prohibido. Y yo no soy profeta, pero te lo estoy profetizando. La palabra lo dice, este libro va a ser prohibido. Este libro va a ser tratado como un libro misógino, un libro machista, un libro patriarcal, un libro arcaico, un libro homofóbico y todos los adjetivos esos nuevos que usan ahora con fóbico, ¿no? Y sabemos que en algún momento este libro lo van a quemar, van a cerrar las iglesias, y vos te preguntarás, ¿y por qué van a hacer eso? Porque el mundo está encaminándose a un destino sin Dios. Y te voy a decir, por ejemplo, algunas cosas. El pecado de que hablamos recién de Sodoma y Gomorra, el más extremo se dice que era la homosexualidad que había entre ellos. Y hoy en día estamos viendo ese libertinaje sexual del cual se jactan desde el mismo gobierno, que está bien, que si vos querés sentirte hombre, mujer, lo que quieras, está bien, es tu cuerpo, tu decisión. Y si vos querés tener relaciones con 3 personas, está bien, podés hacerlo, que nadie te lo prohíba. Si vos querés enseñarlo en las escuelas, está bien, que nadie te lo prohíba. Y si bien nosotros somos cristianos, pero no tenemos que vivir en una burbuja, tenemos que salir al mundo. Amén. Porque tenemos que predicarle a esas personas. Dios cuando te pone... El otro día hablaba con alguien que me decía, yo estoy trabajando en un lugar donde está lleno de gente que está con videos pornográficos en el celular, que hablan mal, que dicen esto, me tienen rodeado, me dijo. Y yo le dije, es el mejor lugar donde puedes estar, le digo. Es el mejor lugar donde un hijo de Dios puede estar, porque no es que ellos, vos te vas a convertir a ellos se tienen que convertir a vos. Vos sos la luz de ese trabajo. Y por ahí esta persona pensaba en por ahí más adelante buscar otro trabajo. No, ¿dónde va a ir? ¿A trabajar en una iglesia donde ya están todos convertidos? Sí, por ahí te edifica y es lindo, pero el mejor lugar donde puedes estar es donde Dios te puso. Te quiero decir de parte del Señor. Vos que en tu trabajo, en tu aula, en tu escuela, en donde te toque estar, es el lugar donde Dios te puso, porque hay gente que necesita escuchar su palabra. Amén. Así que lo que estamos viendo desde arriba es un claro empuje hacia el pecado, hacia la perversión, y es lo que nos está llevando día a día a nosotros los cristianos a la persecución. De hecho, como te decía, hoy se ve una leve persecución. ¿Y en qué sentido? Y por ejemplo a los docentes, como es mi esposa, no sé si acá en González Chávez todavía no está este programa, pero no dentro de mucho va a llegar desde arriba lo que es un programa de ESI, de Educación Sexual Integral, donde hay muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios, amén. Y si bien Dios no nos manda a odiar a esa persona, al contrario, nos manda a amarlas, nos manda a predicarles, a ayudarles, a darle la mano, es algo que se está viniendo de a poco, ¿no? Y en los trabajos de cada uno de ustedes también. De hecho, cada día que va pasando, y mientras más los años van pasando, vamos a ver cómo de a poquito, y lo estamos viendo, los cristianos son desplazados. Y van a ir siendo desplazados de los programas de televisión, de la política, de las artes, de la música, de los deportes. Había un jugador de acá, de Argentina, que no sé si era Brian Romero, de cuando jugaba en Defensa y Justicia, no me quiero confundir, pero él cuando hacía un gol se sacaba su camiseta y tenía frases como diciendo gracias Jesús o gracias Señor, y ese jugador lo multaron porque supuestamente ofendía a aquellas personas que no creían o que tenían otras religiones. Mirá vos la opresión que hay hasta en los deportes, hasta en una simple remera que dice gracias Jesús. Y si bien al principio oramos porque este es un país libre,
no se está haciendo tan libre para los cristianos. ¿Y por qué quiero hablarte de este tema hoy? Porque yo quiero que seas consciente que en un tiempo no muy lejano el Señor advirtió, como leímos recién, que Él va a venir a este mundo. Y tenemos que estar listos. Amén. Capaz que no viene mañana, capaz que no viene en 10 años, capaz que viene en más de 40 años. Y capaz que no lo vemos venir al Señor. Pero lo que es seguro es que un día la muerte se va a cruzar en nuestro camino. Y el otro día, hablando con Ana María, ella me decía, tenemos que estar listos. Y eso a mí me hizo un clic. Ella me decía, porque a las 8 de la noche estás bien y a las 9 de la noche capaz que no estás más. ¿Se entiende? Y si no estamos listos, ustedes son, la mayoría de los que conozco son cristianos, son hijos de Dios, saben lo que les depara, la eternidad que les espera a los que no tienen a Cristo en el corazón o a los que lo tienen y por ahí no lo valoran. Por eso vemos afuera en el mundo cómo las personas dicen, este lema tienen de vida: yo gobierno mi vida y yo soy el Señor de mi vida. Y nos pasa a veces hasta a los cristianos, o no. Díganme si todos los días nos pasa que a la hora de tomar decisiones siempre se nos presenta, y esto lo dice la Biblia, la carne contra el espíritu, nuestra decisión contra la palabra. Tenemos que tomar una decisión en cualquier área y sabemos nosotros la palabra, la Biblia dice esto, llega una frase a tu mente que te dice, Dios dice esto, pero tu carne dice, pero yo quiero lo otro. Y está esa lucha entre la carne y el espíritu, y va a estar mientras estemos vivos porque lo dice la palabra, amén. Y es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días. Nosotros amamos al Señor y lo amamos de corazón, y hay veces que le fallamos, y hay veces que escuchamos más a la carne que al espíritu, y nos ponemos mal. Bueno, algunos no, algunos ni vienen a la iglesia ya, pero nos ponemos mal porque decimos, ¿cómo puede ser que yo ame a Dios? Dios dio la vida por mí en esa cruz, dio su vida, derramó su sangre, y yo no puedo ni siquiera ofrecerle, no sé, 5 minutos, 10 minutos de oración por día, 10 minutos de lectura bíblica por día, y es algo que cuesta. Pero si hoy estás acá es porque el Señor quiere que comences de cero, amén. Él te va a dar una nueva oportunidad. Él quiere que empeces porque cada día es una nueva oportunidad para empezar. A esa frase parece un cliché, ¿no? Parece que la dicen hasta en las reuniones de empresas, ¿no? Pero esto para los cristianos es una realidad. Dios te quiere dar todos los días una nueva oportunidad. De hecho, la Biblia dice que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Se renuevan las misericordias de Dios. Amén. Y así como vemos de arriba, como hablábamos recién de todas estas cosas, vemos muchas otras cosas como la ideología de género, el libertinaje sexual. Estamos en un tiempo donde el sexo está sobrevaloradísimo. Es como que ponen al sexo en una alta estima que ni debería estar, porque los que ven Netflix, no sé cuánto ven Netflix acá, pero en Netflix hay por contrato sí o sí en todas sus series tienen que tener un personaje que sea homosexual. Capaz que ni le suma a la trama, ni le suma a la historia, pero tiene que estar, para que la gente homosexual no se sienta ofendida o discriminada. Entonces, hay una sobrevaloración de lo sexual. O sea, si yo estoy conociendo a alguien o a una persona, me estoy relacionando con alguien y digo en sentido de amistad así, lo que menos que quiero saber es con quién se acuesta. No me interesa. Eso será problema de la persona y Dios, si un día de mañana quiere entrar al cielo, ¿no? Pero hoy es como que es importante que todos sepan con quién se acuesta fulano de tal, es importante que sepan qué preferencias sexuales tiene, y lo que tendría que ser algo íntimo y problema de ellos, tiene que estar hoy en día en público y se aplaude, y se felicita, y hasta se entregan premios por eso. Entonces digo, lo que estamos viendo hoy realmente es un principio de la persecución. Y si bien muchos hoy a la iglesia vinieron a escuchar por ahí una palabra de aliento, de bendición, yo te quiero decir que sí, Dios te quiere bendecir, porque para nosotros las noticias son buenas. Para los que aman a Dios, las noticias son muy buenas. Dios, mientras lo sigas a Él y lo sigas buscando, Dios te va a bendecir, te va a abrir las puertas. De hecho, las puertas que Dios te abre, nadie las puede cerrar. Dios te va a cuidar, te va a guardar. Pero para el mundo, lamentablemente, viene juicio. Vienen juicios de parte de Dios, vienen, como leíamos recién, hambres, la peste que estamos viendo del COVID y cuántas otras que van a venir que ni sabemos.
Dios nos guarde. Entonces, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿estamos dispuestos si el día de mañana nos toca dar la vida por Jesús? Y estoy poniendo una situación extrema, ¿lo haríamos? Porque hoy es fácil, lo digo por mí, para mí es fácil hoy venir acá, pararme acá y hablarles de Jesús. Y para mí es fácil orar, como hice recién, y darle gracias a Dios porque este es un país donde puedo decir soy cristiano y todavía no me apedrean, por lo menos físicamente. Pero si me toca el día de mañana ser perseguido y me dicen que renuncia a mi fe o me matan, ¿estamos dispuestos? Es una pregunta que yo me hago a mí mismo y te invito a que vos te la hagas a vos mismo. De hecho, en el trabajo el otro día estábamos hablando, y yo soy peón de albañil, y mi patrón me preguntaba, ¿y cómo yo entro en contexto? Yo mañana, si Dios quiere, me voy de vacaciones a Claromeco unos días. Estuvimos con mi esposa ahorrando y gracias a Dios se nos abrió una posibilidad y que Dios estuvo en medio para vacacionar y podemos irnos una semana. Entonces mi patrón me decía, ¿y cómo haces vos? ¿Cómo es que estás tan bien y te vas a Claromeco? Entonces yo solté una frase que dije, y yo tengo un Dios grande, papi, le dije. Así le dije, y yo tengo un Dios grande, papi, le dije. Pero después me puse a pensar y digo, si estaría en una tierra donde los cristianos son perseguidos, ¿me atrevería a decir, y yo tengo un Dios grande, papi? ¿O no me atrevería con el mismo orgullo? Sería un poquito más reservado, capaz que no lo diría tanto. Esto me hace acordar a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey hizo levantar una estatua de oro y el que no se arrodilla ante esa estatua tenía que ir a un horno de fuego, literal un horno de fuego, no es que era una figura cosa. Entonces dice que todos, cuando sonaban las trompetas, todos se tenían que inclinar literalmente, hacer una reverencia o arrodillarse ante la estatua de oro, pero Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron, porque ellos tenían un Dios, como vos y como yo, amén, el único Dios que tenemos. Entonces ellos no se arrodillaron y el rey los mandó a llamar y les dijo, ¿es en serio, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no se arrodillan enfrente de la estatua y la orden que yo di? Vamos a hacer una cosa, dice. Ahora van a tocar las trompetas y delante mío se van a arrodillar delante de la estatua. Y si no se arrodillan van a ir al horno de fuego. Es el castigo igual para todos, porque no es que el rey los odiaba a ellos. Ellos trabajaban para el rey y se ve que se llevaban bien, pero la ley decía eso, el que no se arrodilla al horno de fuego. Entonces Sadrach y Abednego, con una convicción tan fuerte y con una certeza, dijeron, mire rey, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de su estatua. De hecho, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si Dios no los libra, tampoco nos vamos a arrodillar, no nos interesa. Y dice que el rey se enojó, ahí sí se enojó. Y los mandó al horno de fuego recalentado 4 veces más de lo que se esperaba. Y ustedes creo que conocen la historia. Ellos los tiraron al fuego y las personas que los arrojaron al fuego murieron por las quemaduras, por el calor. En cambio ellos dice que se paseaban por el fuego y había uno más que se paseaba con ellos, que es nuestro Señor Jesús. De hecho, lo único que se quemó de ellos fue las ataduras que tenían. Las ataduras se le quemaron, ni olor a humo tenían cuando salieron. Ese fue el milagro que hizo Dios con ellos y esa es la forma que Dios los libró. A ellos los libró, porque el Señor quiso demostrarle a todos que Él era el único Dios. Pero va a haber casos, como hay en el mundo a cristianos perseguidos, que el Señor quizás no los libra. Y no los libra porque no los quiere o porque el Señor no los tiene en cuenta. No los libra porque el Señor ya se los llevó a su presencia. ¿Se entiende? Esto yo sé que es algo difícil de entender. Y para mí también es difícil. Cuando se va una persona, y una persona cercana a nosotros, y más cuando es una persona que conoce a Dios, nos ponemos mal. Porque, como decía nuestro pastor, él decía, el que se va y conoce a Dios, espectacular. El problema somos los que nos quedamos. Los que quedamos con el dolor, los que quedamos con el vacío. Y Dios eso lo entiende. Y cuesta entender. Amén. Pero ya sabemos cuál es nuestro destino. Vos sos hijo de Dios, vos sos hija de Dios. Tu destino está allá arriba. Dios, como decía un pastor que yo sigo, Dios no nos prometió eternidad acá en la tierra. Sí nos prometió bendiciones, sí nos mandó con un propósito, con una comisión, y es predicar su palabra, y es tratar de vivir en santidad. El Espíritu Santo nos iba a ayudar. De hecho, la santidad nunca va a ser un logro nuestro. No te pongas mal si te cuesta, sino que clamale a Dios, porque la santidad no es algo que vas a lograr con esfuerzo y vas a decir, ahora sí, me pongo las pilas y vivo en santidad, ahora sí. Nunca la santidad fue un logro nuestro ni va a ser un logro nuestro. Es el Espíritu Santo el que hace el querer como el hacer.
nuestro clamor tiene que ser que Dios nos llene el Espíritu Santo para que Él nos ayude a vivir en santidad, porque para nosotros es imposible. Nosotros somos humanos de carne y hueso y con la carne que tenemos es imposible vivir en santidad. El único que nos ayuda a ejecutar la santidad como es debido es el Espíritu Santo, y por eso le debemos agradecer tanto. Así que te invito a que te pongas de pie en esta noche. Esta es la palabra que te traje de parte del Señor para vos, y quiero darte un mensaje de aliento. No sabemos cómo van a estar las cosas mañana. Sí, por la palabra sabemos que van a estar difíciles. Amén. Pero Dios te va a guardar, Dios te va a cubrir, y si te toca partir, ponete contento porque vas a una eternidad con Él. De hecho, para allá vamos todos y nos vamos a encontrar allá. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por esta reunión, gracias por esta noche, gracias por esta palabra. Dios, gracias porque nos has hablado con respecto a las cosas por venir, y más allá de que al mundo se venga una oscuridad, unas tinieblas impresionantes, sabemos que en vos tenemos esperanza y que nosotros somos luz, Señor, porque tu Espíritu Santo nos hace brillar en este mundo, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, llenanos del Espíritu Santo para que Él nos ayude a tomar buenas decisiones y a vivir en santidad. Y te pido por tu pueblo, Señor, los que están en lugares de trabajo, en lugares de estudio o en cualquier lugar donde les toque estar rodeado de personas, Señor, mundanas, personas, Señor, que no tienen ni un poquito de conexión contigo. Señor, yo te pido que les des la fuerza y la unción para brillar en esos lugares, Señor, y que las personas, Señor, puedan ver la diferencia que hay en tus hijos, Señor, de cómo vos aderezás mesa delante de ellos, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, y que esta palabra, Señor, quede marcada en nuestro corazón, Señor, quede sellada en nuestra vida, Señor. Te alabamos, Señor, y te pedimos que vos nos llenes y que vos nos ayudes, porque al fin y al cabo, Señor, vos sos nuestra única esperanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor. Que Dios te bendiga mucho. Tené fe, porque el Señor a nosotros, sus hijos, no nos va a desamparar nunca, amén. La Biblia dice que ni lo oculto, ni lo público, ni los ángeles, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios, amén. Así que bueno, Dios te bendiga y te esperamos el domingo, 10 de la mañana, tenemos un culto extraordinario, y el jueves 8 de la noche, los mismos horarios de siempre. Dios te bendiga.